De hecho, la experiencia enseña que cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, en lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica. La plena realización del bien común requiere que la universidad desarrolle en el ámbito de los derechos humanos una doble y complementaria acción de defensa y de promoción. Debe evitar, por un lado, que la preferencia dada a los derechos de algunos particulares o de determinados grupos venga a ser origen de una posición de privilegio en la nación. Nunca por defender los derechos de todos hay que incurrir en la absurda posición de impedir el pleno desarrollo de los derechos de cada uno. 11. Creo que la Universidad Católica es un factor de convivencia basada en la amistad civil. El significado profundo de la convivencia civil y política no surge inmediatamente del elenco de los derechos y deberes de la persona. Esta convivencia adquiere todo su significado si está basada en la amistad civil y más allá en la fraternidad. Esta ha de ser tarea también de la Universidad Católica. El campo del derecho, en efecto, es el de la tutela del interés y el respeto exterior, el de la protección de los bienes materiales y su distribución según reglas establecidas. El campo de la amistad, por el contrario, es el del desinterés, del desapego de los bienes materiales, de la donación, la disponibilidad interior a las exigencias del otro. La amistad civil, así entendida, es la actuación más auténtica del principio de la fraternidad, que es inseparable de los principios de libertad y de igualdad. Casi todas nuestras constituciones políticas fueron inspiradas por ese lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y los sistemas políticos del mundo que nos dividieron por años, algunos quisieron una igualdad sin libertad, otros quisieron libertad sin igualdad, y la fraternidad nunca llega. Y es importante porque la fraternidad viene solo de una visión distinta del ser humano, de sabernos todos hijos de un mismo Padre y por consiguiente hermanos entre nosotros. No se puede construir fraternidad sin esta dimensión trascendente. Es un principio que ha quedado en gran parte sin practicar en las sociedades políticas modernas y contemporáneas, sobre todo a causa del influjo ejercido por las ideologías, tanto el individualismo como el colectivismo. El ser humano es una persona, no solo un individuo. Con el término persona se indica una naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío. Es por lo tanto una realidad muy superior a la de un sujeto que se expresa en las necesidades producidas por la sola dimensión material. El precepto evangélico de la caridad ilumina a las universidades católicas sobre el significado más profundo de la convivencia política, que no es simplemente un campo de batalla donde se destrozan unos a otros, sino donde se debe construir una auténtica fraternidad. 12. Creo que la Universidad Católica conoce el fundamento de la autoridad política. La Iglesia se ha confrontado a lo largo de su historia con diversas concepciones de la autoridad, teniendo siempre cuidado de defender y proponer
un modelo fundado en la naturaleza social de las personas. Como Dios ha creado a los seres humanos sociales por naturaleza, y ninguna sociedad pueda conservarse sin una cabeza que mueve a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija, una autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza y por tanto del mismo Dios que es su autor. La Universidad Católica en esta tarea es necesaria, en razón de las tareas que se le asignan, y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. La tarea de la Universidad Católica debe estar orientada a educar, a garantizar la vida ordenada y recta de la sociedad, sin suplantar la libre actividad política en el pueblo. Tenemos que verdaderamente enseñar que el sujeto de la autoridad es el pueblo considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. El solo consenso popular, sin embargo, no es suficiente para considerar justas las modalidades del ejercicio de la autoridad política. Inspirados por el Evangelio, sabemos que la verdadera autoridad es aquella no de una cabeza que oprime, sino de la cabeza que hace surgir, hace crecer, o si quieren, en nuestra lengua castellana, como la del autor. ¿Quién es el autor? Aquel que escribe cada día una página y va haciendo crecer el libro con esa autoridad de ser promotor de personas. Creo que la Universidad Católica entonces educa en valores y en democracia. Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de todos los valores que inspiran los procedimientos democráticos. Entre ellos, la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos humanos, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Creo que uno de los mayores riesgos para las democracias actuales es el relativismo ético, que induce a considerar inexistente un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de valores. Hoy se tiende a afirmar que es el agnosticismo y el relativismo escéptico como la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder, el ídolo más opresor de todos. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. La democracia es fundamentalmente un ordenamiento y como tal un instrumento y no un fin en sí mismo.
Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral